Yo, en primer lugar, lo que sí que quería es dar un poco valor a estas jornadas, a estas jornadas de difusión de una tecnología que entiendo que es una gran desconocida en cuanto a la transición energética. Todos sabemos ya cómo estamos dentro de lo que es un proceso de cambio climático, ya eso nadie lo pone en duda, y es necesaria, y una de las condiciones necesarias para poder mitigar estos efectos del cambio climático es disminuir nuestras emisiones. Eso es una cuestión que es fundamental, todos los científicos están de acuerdo, y para poder disminuirla necesitamos ir hacia esa transición energética a una sociedad descarbonizada. Esa transición energética es una condición absolutamente necesaria para poder reducir para poder, las emisiones, para poder descarbonizar nuestra sociedad. No es suficiente, porque hacen falta más cosas, hacen falta pues cambiar nuestros hábitos de consumo, en fin, hay una serie de aspectos donde también tendríamos que incidir, pero es necesario y eso es imprescindible ir hacia esa transición energética. En esa transición energética intervienen bastantes, digamos, actores. Desde Castilla-La Mancha estamos totalmente comprometidos en el desarrollo de las energías renovables. Nosotros, desde hace mucho tiempo ya se apostó en esta región por las energías renovables, seguimos apostando por las energías renovables. Somos una de las regiones que punteras tanto en energía solar fotovoltaica como en energía eólica, también en energía termosolar, en la generación de este tipo de energía. Y estamos ahora mismo prácticamente pues, en un 75% de la generación de energía renovable con respecto a la generación total de energía en Castilla-La Mancha. Es decir, estamos como 20 puntos por encima de la media nacional. Es decir, en este sentido, consideramos que tenemos que seguir apostando y tenemos que seguir apostando también por el autoconsumo, la generación distribuida que queremos que tiene todavía un gran desarrollo. Pero dentro de la transición energética, no tenemos que hablar solamente de lo que es la producción de energía renovable, de energía limpia. Tenemos que avanzar más allá y hay un aspecto donde es necesario avanzar mucho más y es en la electrificación de la demanda. Necesitamos también cambiar nuestros usos en cuanto a la demanda de energía a todos los niveles, desde el nivel a nivel industrial, a nivel de las propias administraciones, pero también desde los ciudadanos. Tenemos que cambiar nuestra demanda y tenemos que ir a usos mucho más electrificados. Y es importante la electrificación, porque además así está reflejado en en el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, en el PNIEC, como en la ley de cambio climático que ahora mismo se está debatiendo. Por tanto, tenemos que equilibrar esa oferta que hay ahora mismo de energías renovables con toda la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, con una también mayor electrificación. Y aquí hay dos retos claramente con respecto al futuro, que es, eh, o dos actuaciones, hablando claro por dónde tenemos que ir, que es en lo que es la aerotermia, las bombas de calor, y por otro lado, tenemos que electrificar el transporte. Pero bueno, ese es otro debate. Y ahora yo creo que es muy importante que vosotros, que de alguna manera, todos los que aquí se encuentran y bueno, representados, tanto desde ayuntamientos, colegios, eh, profesionales de todo tipo, ingenieros, arquitectos, en el fondo, vosotros sois los que estáis en primera línea de poder difundir este tipo de tecnologías y este tipo de tecnologías limpias que no tienen emisiones siempre que se utilicen energías renovables. Este tipo de cambio en cuanto a utilizar energías en cualquier sector de nuestra sociedad que no
emitan, es un cambio absolutamente necesario. Y además, en este momento, yo creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para eh, una oportunidad económica para nuestra región. Es una oportunidad de desarrollo, de recuperación. Y es una oportunidad porque permite desarrollar un tejido industrial, permite la creación de mucho empleo local. Y por tanto, yo creo que tenemos que hacer mucha labor de difusión por parte de las administraciones, pero también mucha labor de difusión por parte de los profesionales. Y para eso es muy importante este tipo de jornadas. Por eso yo animo a todos a que aprovechen esta jornada. Yo creo que van a hablar expertos, pero con más conocimiento de este tipo de tecnologías, que van a aclarar todas las dudas que se puedan presentar. Por mi parte, nada más, agradecer a los organizadores esta jornada. Espero que sea muy provechosa para todos y que puede ser muy interesante que podamos repetir en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por dedicar estos minutos con nosotros y compartir tus reflexiones. Cedo la palabra a Iván Torres, presidente de ITECAN, y aprovecho para agradecerle el esfuerzo que desde el propio centro ha hecho para colaborar con nosotros y poner todos los medios a nuestra disposición. Así que adelante, Iván. Buenos días a todos, gracias Venancio. La verdad es que no se puede faltar en un día como hoy a una jornada, viendo además el interés suscitado. Creo que aquí hay que darle una felicitación a todos los promotores de la jornada que detectando el interés que podía generar, dada por los compromisos que se están adquiriendo, las normativas y objetivos también que se están trasladando a nivel europeo, pues es un orgullo ver que se traslada, ¿no?, el interés, el número de participantes en la jornada con el objetivo que nosotros perseguíamos, ¿no?, de difundir. Como centro tecnológico, uno de los objetivos principales es contribuir a que los cambios y las innovaciones lleguen a todos los ámbitos de la sociedad, desde públicos y privados, entrando en autónomos o empresas. Los centros tecnológicos también estamos apostando por la transición energética, enfocado más bien a sectores relacionados con la industria o con la construcción, y a que en los próximos años seamos capaces de converger hacia los puntos que nos van marcando Europa y que como sociedad además perseguimos, y que además seamos capaces de tomar ventaja. Como bien destacaba Manuel, pues nuestra región, al menos en este aspecto, se ha posicionado como un referente. No deberíamos dejar escapar esa posición de liderazgo. En ese sentido, nosotros también estamos apostando y colaboramos con algunos de los presentes, por ejemplo, con Iberdrola, en actuaciones que van orientadas a esa reconversión energética, a la concienciación sobre la huella de carbono y la preservación del medio ambiente. La primera de ellas es, pues, adopción de tecnologías verdes para optimizar consumos, como la aerotermia, en el caso que nos ocupa ahora mismo, que generen, en definitiva, pues, menos emisión de gases de efecto invernadero. Estamos al servicio de todos vosotros a la hora de desplegar todos los servicios tecnológicos que podamos poner a vuestra disposición para que se puedan desarrollar componentes, nuevos sistemas, desde desarrollo de ciencia de base a ciencia más aplicativa. Segunda apuesta, nuevos combustibles o fuentes de energía como el hidrógeno verde, cooperando con empresas como puede ser Iberdrola o la propia Junta de Castilla-La Mancha, el Centro Tecnológico del Hidrógeno de la región, que nos hemos constituido también como clúster del hidrógeno en Castilla-La Mancha, de nuevo orientados a ir facilitando y que Castilla-La Mancha sea capaz de coger una posición de referencia que además contribuya al desarrollo general. Y una tercera vía, pues también destacaría el apoyo que estamos ofreciendo o poniendo a disposición de autónomos y empresas a la hora de solicitar y gestionar las ayudas y fondos que se están destinando a impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética, tanto en el ámbito de la construcción como en la propia industria.
Para ello, ITCAN dispone de oficinas de consultoría en I+D+I que, por supuesto, están a disposición de cualquier persona. De nuevo, para despedirme ya, pues felicitar a todos por el carácter tan variado de los perfiles que están asistiendo a la jornada, instaladores, ingenieros, arquitectos, personal de administración pública, empresas. Solo pues agradecer a todos el interés y esperamos que entre todos pues podamos ofreceros un panorama de lo que supone la aerotermia, del interés que supone para todos como una de las vías para conseguir esa adecuación a una reducción de emisiones y un uso de energías verdes, y esperar que cumpla todo lo que esperáis de una jornada como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Retiro mi doble agradecimiento, Manuel, Iván, por esta parte introductoria. Me vais a permitir también 5 minutos para compartir unas reflexiones desde Iberdrola con todos los asistentes. Yo creo que todos sabemos, porque reiteradamente se ha venido haciendo en los medios de comunicación, el paquete que la Unión Europea ha sacado para intentar hacer la recuperación económica derivada del COVID-19, así como acelerar el cumplimiento de los objetivos que se han venido fijando en las distintas cumbres que se han producido y fundamentalmente en la última del Acuerdo de París. A España, como todos sabemos, se le han asignado 140.000 millones de euros, pero lo importante saber es que de estos 140.000 millones, el 37% de los fondos van dirigidos a la digitalización, el 33%, perdón, y el 37% a la transición ecológica. Es decir, hay un volumen importantísimo dirigido a la transición ecológica. Como bien ha dicho el director general, yo creo que nadie discute y hay un consenso global y generalizado sobre la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles hacia otras energías más sostenibles para avanzar en un modelo energético descarbonizado, más competitivo y, desde luego, más resiliente. Dentro de las múltiples medidas que hay en marcha en lo que es la transición energética, transición ecológica, que hay muchas, la aerotermia es una más de las que están en vigor, pero ya están, ya es una realidad que se nos está imponiendo cada día más. ¿Y por qué? Porque reúne 3 condiciones que están enfocadas hacia las nuevas políticas de sostenibilidad. Primero, una mayor eficiencia, ya que con una unidad de energía eléctrica se produce entre 3 y 6 unidades de calor o frío. Es más renovable, porque la energía capturada del aire se contabiliza como energía renovable generada por el usuario de acuerdo con el Código Técnico de Edificación, y todos los arquitectos que estáis aquí lo sabéis mejor que yo, y evidentemente porque produce menos emisiones, ya que reduce el consumo de combustibles fósiles habitualmente muy utilizados en la climatización. Y es un sistema evidentemente alternativo al uso del gas natural o del gasóleo. En Europa ya hay países que han empezado a adoptar medidas. Más cercano a nosotros, Francia ya ha anunciado que desde este mismo año se prevé la calefacción a gas en este 2021 y en caso de viviendas colectivas la restricción entrará en vigor a partir del 2024. Es decir, señales ya las tenemos. Pero también hay señales en España. En la obra nueva y para cumplir el nuevo Código Técnico de Construcción, de Edificación, la aerotermia será posiblemente, si no la única, sí, la que con mayor eficiencia y eficacia podrá cumplir los nuevos estándares previstos en el mismo Código Técnico de Edificación. Y además, para la rehabilitación de edificios anteriores a 2017, se ha aprobado un plan de rehabilitación dotado con 300 millones que se gestiona a través de las comunidades autónomas y en coordinación con el IDAE, y entre cuyo uno de sus objetivos está absolutamente escrito: la sustitución, y leo, la sustitución de equipos térmicos con combustibles de origen fósil con generación térmica en base a fuentes renovables. Es decir, ya tenemos señales suficientes en nuestro territorio sin tener que ir a buscar fuera del mismo. Por lo tanto, yo creo que estamos, y permitidme que así lo haga, una reflexión en una oportunidad para todos los que estamos aquí conectados, para todos. Estamos presentes los arquitectos y os afecta
en la edificación y a los códigos técnicos de edificación. Estáis conectados los ingenieros y mañana tendremos oportunidad de contemplar nuevas actividades, nuevos destinos de la aerotermia en relación a sectores productivos industriales. Estáis instaladores, que se puede convertir también en una oportunidad en vuestro quehacer diario en relación con las instalaciones de climatización. Estáis también los fabricantes de equipo, que nosotros evidentemente no lo somos, ni muchísimamente, pero también será una oportunidad para los fabricantes de equipo. Para los ciclos formativos, ya que hay algún profesor y también la universidad que se ha incorporado, y cosa que agradezco enormemente, a estas jornadas, también para los ciclos formativos, porque puede ser una oportunidad formativa hacia una tendencia que va a ser se va a desarrollar mucho en muy corto espacio de tiempo. A los responsables políticos, también hay representantes de ayuntamientos y de las diputaciones en búsqueda de eficiencia. Hay muchísimas administraciones que están sacando ayudas dirigidas a la eficiencia energética. Esta es una oportunidad, y también muchos ayuntamientos comprometidos por el clima. Y cómo no, así es, también es una oportunidad para las compañías eléctricas y para las comercializadoras, sean estas cuales sean, a las que se pueda cada uno suministrar. Antes de finalizar, y no me queda más remedio también que ser agradecido por la inexcusable e importante labor que ha desarrollado ITECAN, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y se nota por la gran afluencia de suscripciones que hemos reunido, el Consejo de Colegios Profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, también Emilio, gracias, y en el caso de los arquitectos, a Elena, su presidenta, por la asociación, a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, a los ponentes, evidentemente que cuando se lo hemos propuesto, tanto desde la Administración, Inmaculada, Pablo, como a los distintos componentes de fuera, han participado, y veréis la experiencia que tienen, y por supuesto a todos vosotros, a todos los que habéis inscrito. Más de 500 personas habéis tenido la voluntad y os habéis inscrito, y espero que muchos de ellos también estemos ahí conectados. Y por último, un agradecimiento con nombres y apellidos que a veces no se hace, a dos mujeres, a Domi Collado y a Esther Mejía. Domi Collado, de ITECAN, y a Esther Mejía, porque son como esos duendes invisibles que no los vemos, que no las veréis en pantalla, pero que gracias a su trabajo, a su dedicación en un periodo largo de tiempo, hoy somos capaces de estar hoy todos juntos aquí. Y me despido con un deseo o con una esperanza, que la aerotermia, una tecnología que no es, yo creo, que muy conocida a nivel en Castilla-La Mancha, cuando acaben las jornadas, al menos sí que estemos en un entorno mucho más amigable con esta tecnología. Nada más, muchas gracias, y cedo la palabra a mi compañero Rafael Landín para que empiece la jornada. Gracias. Muchas gracias, Venancio. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien, Venancio? Sí. Vale, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han asistido, se están incorporando a la sesión, y los que se inscribieron, que lo verán en vídeo. Y lo primero de todo, reconocer en los inauguradores de la sesión, que han sido Manuel Guirao, Iván Torres y nuestro compañero Venancio. La palabra oportunidad ha sonado en todos lados, ¿verdad? Oportunidad para el empleo, oportunidad para la industria, oportunidad para salir de la recuperación. Cuando nosotros empezamos estas jornadas fue en septiembre. Las fuimos preparando durante el confinamiento, y en septiembre empezamos las primeras. Y no sabíamos si iba a ser, pues iba a haber 40 participantes como mucho. Las hicimos en Valencia y esperábamos 40 participantes como mucho, porque ya se había acabado el confinamiento y esto de las sesiones online ya había cansado. Y además pensamos en hacerla en 2 días, y hubo voces entre nosotros que dijo que lo desaconsejaban, ¿no? ¿Cómo se iba a conectar alguien 2 días seguidos a una webinar que ya estaba todo el mundo harto? Pero pusimos el foco en aquel sector que se había quedado de brazos cruzados durante la pandemia, y que estaba en una situación de dura crisis, que tenía que afrontar cómo recuperar su actividad. Y era un montón de pymes, de empresas, de instaladores, de gabinetes de arquitectos que no podían hacer su trabajo. Y vimos que hay una oportunidad en esta tecnología que ya conocíamos. Pero nos sorprendió cuando profundizamos
que la clave no era la tecnología, la clave no es que la tecnología esté ahí y que hay que hacerla, que difundirla, sino que estamos ante una auténtica revolución. Revolución porque conocimos que en octubre del 2019 se aprobó el Código de Notificación que entraba en octubre de 2020, creo, no me acuerdo exactamente, no recuerdo exactamente la fecha, pero en octubre de 2020 entraba ya en vigor y luego en agosto había aprobado el Gobierno justo el plan que nos estaba diciendo Venancio, el plan de rehabilitación de edificios. Bueno, pues esa combinación de cosas, de una tecnología avanzada, una regulación que lo impulsa, pensábamos que era una revolución. Estas jornadas las hemos hecho en Valencia, en Madrid, en Navarra, en Asturias, en Aragón, en Castilla y León. En Andalucía ya le ha tocado el turno a Castilla-La Mancha. Y la verdad es que nos hemos llevado una grandísima sorpresa porque no han sido 50, han sido 200, 250, 300, bueno, inscritos. En Andalucía llegamos a 330, aquí hemos superado los 500. Esto ya, bueno, pone a Castilla-La Mancha en la pole de las jornadas. Tenemos ahora unos casos vamos a contar ahora en la sesión de hoy, está dividida en dos partes, como decía, una es mañana, que ya la habéis visto en el programa. La de hoy vamos a hablar de la tecnología, va a hablar nuestro compañero Samuel Pérez de la tecnología y de la evolución, de cómo está evolucionando en el mundo, de las oportunidades que suponen para la descarbonización. Samuel Casado, de la Asociación de Fabricantes, nos hablará de cómo está la tecnología y qué diferentes tecnologías hay dentro de la bomba de calor y cuáles son su posible aplicación. Y luego nos hablará Pablo Alguacil de la Dirección General de Vivienda sobre las ayudas, que está el plan de ayudas que tiene ahora mismo la Junta en marcha. Y por último, Inmaculada Rodríguez nos hablará de la reglamentación y los trámites que hay que hacer para la aprobación. Como veis, es un primer paquete como introductorio para saber qué hay que hacer, qué tengo que hacer, si esta tecnología me interesa, si realmente hay una oportunidad, hasta dónde llega la oportunidad y si realmente la está impulsando la Administración. Y mañana lo que veremos es una serie de casos de éxito, ¿no? Que serán realmente novedosos y que nunca se han contado en las jornadas que venimos. Ya llevamos pues como 9 jornadas, más de 50 casos de éxito. Pues mañana contaremos casos que no se han contado en ninguna jornada y que son realmente interesantes. En el sector, no solamente de la vivienda, que yo creo que es el que todos los participantes están acostumbrados a oír, de la aerotermia desde el punto de vista de la vivienda, sino también del sector, del sector industrial, del sector agroalimentario. Muy bien, pues dicho esto, voy a dar la palabra a Samuel Pérez. Buenos días a todos y gracias a todas las organizaciones involucradas en la organización de estas ponencias que lo permiten y que creo que es fundamental dar a conocer una tecnología como la de las bombas de calor, la aerotermia, para ver lo muy buena tecnología que es y lo que nos acerca a los objetivos que ahora mismo creo que todos tenemos en mente. Ya se ha mencionado en la presentación de las jornadas el cambio climático, la eficiencia. Bueno, pues vamos a ver que precisamente estas tecnologías son especialmente adecuadas para ello. Ya hace 20 años que estamos electrificando electrificando no, pero haciendo renovable la oferta de electricidad desde el lado de la producción, y ahora lo que se trata es de hacer que la demanda también se electrifique. ¿Por qué? La razón fundamental es que las tecnologías eléctricas son muy eficientes y eso les da una clara ventaja sobre las demás. Pero si además en el lado de la producción hemos conseguido que sea renovable, además vamos a estar libres de emisiones. Entonces, una manera de conseguir los objetivos es utilizar tecnologías, ya sea, como se ha mencionado antes, en el transporte, en el calor, en la industria, en los cuales se utilicen tecnologías eléctricas. Bueno, ¿cuál es la foto a día de hoy? Bueno, en España tenemos un clima que nos permite que el consumo en calefacción sea menor y aún así el 41% de la demanda energética lo consumimos en calor. En concreto, en el sector doméstico se utilizan 134 teravatios, de los cuales 115 se van en agua caliente y calefacción, en ACS y calefacción. Dejo fuera la climatización, que bueno, en principio en su grandísima mayoría ya es eléctrica. Y si nos fijamos en las tecnologías con las que se produce ese calor para los hogares, el 43% son calderas de gas. Hay una clara
participación también de derivados del petróleo, y aquí se incluyen propanos y butanos y ese tipo de cosas. Y luego, pues tenemos ya 18% biomasa y un 14% de electricidad, especialmente las calefacciones en la zona quizá de Levante, donde bueno, pues con una calefacción y una resistencia te sirve para los 15 días al año que hace frío. Solo como dato, en 2015 eso significó la emisión a la atmósfera de 27 millones de toneladas de CO2, sumándolo todo. Las tecnologías que tenemos para tener calorcito en casa, pues son obviamente las más fáciles. Cuando se inventó el fuego, la humanidad dio un gran paso y eso se sigue utilizando. Las primeras son las tecnologías de combustión. Por quedarnos con las más avanzadas, que podrían ser las calderas, que son, de hecho, las calderas de condensación, especialmente se utilizan con gas natural, estaríamos hablando de rendimientos más o menos del 95%, lo cual es muy bueno. Tenemos otra tecnología, claramente, que es usar una resistencia eléctrica, el efecto Joule. Aquí, cada kilovatio eléctrico lo convertimos en un kilovatio de calor, que luego ya se emite de distintas maneras. El rendimiento en ese caso sería el 100%, 1. Y la tercera alternativa es el empleo de un ciclo termodinámico. Aquí estaríamos llegando a rendimientos de 300, 400, 450% con el empleo de bombas de calor. ¿Cuál es la explicación de este número mágico? Porque yo cuando estudié física a mí me dijeron que más de un 100% de rendimiento era difícil, ¿no? En realidad es que estamos utilizando un rendimiento práctico. ¿Cuánta energía eléctrica introduzco en el sistema? ¿Cuánto calor obtengo para el confort de mi hogar? Porque una bomba de calor hace eso, bombea calor. Utiliza el calor que está en la atmósfera, si es una aerotermia, por ejemplo, y lo introduce dentro de la casa. Yo solo empleo energía en la bomba. El calor ya está en la atmósfera. Por eso, cumpliendo algún requisito mínimo, el uso de bombas de calor es ya una energía renovable, es la energía ambiental. Está en el ambiente, ya sea el aire, ya sea el agua, ya sea la tierra, en el caso de captar el calor, por ejemplo, con geotermia. Luego veremos, con algún ejemplito, que utilizar bombas de calor en una vivienda nueva permite cumplir con el código de la edificación y, como ya se ha mencionado antes, porque tenemos spoilers, pues vamos a ver que casi la bomba de calor es la opción obligada en vivienda nueva en la práctica totalidad del país. Otra cosa es en la rehabilitación, que es un factor importante. Hay que tener en cuenta que el 80% de las viviendas de 2050 ya existen hoy. Es decir, el gran pastel que tenemos por delante para mejorar la eficiencia es la rehabilitación. Pero desde luego en vivienda nueva lo tiene muy fácil la bomba de calor. No voy a asustaros, aunque el dibujo lo pueda ser. Aquel que quiera más detalles, que contacte conmigo, que puedo hablar con él o ella y explicárselo en detalle. Pero básicamente, como os decía, se introduce una cierta cantidad de energía, se capta la energía que está en el ambiente y se vierte, en el caso de la calefacción, todo junto en el interior. Y por eso se obtienen rendimientos del 400%. Se suele emplear una palabra que es el coeficiente de rendimiento, coefficient of performance, y por eso se utiliza este acrónimo COP para mencionarlo. Básicamente, la clave de todo esto está en el empleo de un compresor, que es el que consume energía eléctrica, y el empleo de un fluido que se evapora, se comprime, se expande y permite transmitir el calor a partir de unos intercambiadores desde el lado donde está la energía. Ya sabéis que tenemos energía térmica hasta que llegamos a 273 grados bajo cero, es decir, 5, 6, 7, 10 grados bajo cero, sigue habiendo mucha energía térmica disponible para meterla en nuestros hogares. Si hacemos una clasificación mínima, ya hemos mencionado que el origen de esa energía ambiental puede ser, por simplificar, aerotermia, que lo captamos del aire, o geotermia, haciendo un agujero. Puede ser más o menos superficial, pero digamos que se pueden penetrar 60, 70, 90 metros, depende de la zona, depende del terreno. Y ahí en ese caso tendríamos un foco térmico bastante constante, lo que hace que incluso en la geotermia los rendimientos sean aún mayores. Luego, por el lado de la entrega de calor, pudiendo clasificar esa entrega de calor por temperaturas,
y luego veremos, luego os explicaré por qué es importante esto, podemos utilizar los split, que sería el equivalente a utilizar el aire acondicionado de manera reversible, el habitual, o bien por conductos o bien por split, pero también podemos utilizar un suelo radiante, que se conoce ya con otras tecnologías, con calderas de condensación, por ejemplo, también es muy adecuado, pero especialmente con las bombas de calor, que es donde vamos a conseguir el mayor rendimiento. Pero la tecnología, los fluidos caloportantes han evolucionado hasta el punto de que ahora mismo podemos llegar a 60 grados sin demasiada dificultad y eso permite utilizar los radiadores de alta temperatura, que son los habituales, precisamente con calderas de condensación. En la mayoría de las viviendas tenemos radiadores, pues se pueden utilizar con la aerotermia y eso supone un gran paso adelante porque evita tener que hacer grandes reformas para poder utilizar estos sistemas. Ahora mismo basta con conectar a los tubos del radiador donde se conectaba la caldera, sustituirlo por una bomba de calor y funcionan las cosas con un grandísimo nivel de confort. Como os decía, la temperatura a la que se entrega el calor es importante. El rendimiento fantástico que estamos mencionando, el COP este que os decía hace un momento, es una medida puntual. Es tanto calor obtengo la vivienda sobre la cantidad de energía eléctrica que he utilizado para mover el compresor. Pero lo importante es, a lo largo del año, calcular eso, que tiene variaciones. Y hay dos factores fundamentales. Uno, la temperatura exterior. Es bastante evidente que si tenemos en el exterior 8 o 10 grados, pues subir la temperatura hasta la temperatura de confort en la vivienda de 20, 22 grados, pues va a ser un salto térmico pequeño, o por lo menos más pequeño que si tenemos que hacerlo desde 7 bajo cero. Así que ese claramente es uno de los factores. Y el otro es a qué temperatura tengo que calentar el agua para poderlo entregar el calor en la vivienda. Si tengo que calentar a 60 grados para un radiador, será menos favorable, tendré problemas, no problemas, pero sí menos rendimiento que si simplemente lo tengo que calentar a unos 30 grados, 35, que son las temperaturas que se utilizan en, por ejemplo, los suelos radiantes. Es decir, cuanto menor sea la diferencia de temperatura entre la temperatura exterior y la temperatura a la que tengo que calentar el agua para entregar el calor en la vivienda, mayor rendimiento tendré. La buena noticia es que 7 grados bajo cero aparece en determinados momentos del año o a determinadas horas a las 7 de la mañana, pero en general luego la temperatura sube, estamos hablando de España, lo suficiente como para que al hacer la integral de todos esos puntos en los que estoy utilizando esta tecnología, la mayor parte del tiempo esté en una zona que os he representado aquí con esta línea roja, en la que los rendimientos son muy altos, incluso con temperaturas bajo cero y utilizando radiadores, que sería el caso más desfavorable, aún así estoy teniendo rendimientos de más del 200%, que sería esta zona. Y lo normal es que a lo largo del año, con la zona de primavera, el invierno, el mediodía, que es una zona pues más templada, pues tengamos rendimientos por encima del 3,5, 350%. Esta es una de las claves del funcionamiento de las bombas de calor. La otra es, como os decía, si lo conectamos a la red eléctrica y la red eléctrica cada vez va a ser más renovable. Antes se mencionó el PNIEC, cuando en 2030 el PNIEC, cuando esperemos, y creo que así será, con los objetivos cumplidos, tendremos una contribución en la electricidad de las energías renovables cercana al 74%. Hoy, en el mes de febrero, como dato, por ejemplo, fue del 60, es un mes excepcional y lo normal es que estemos en 40 saltos de contribución de la renovable. Esto hace que si comparamos una caldera de gas que tiene las emisiones que tiene el gas cuando arde, que son algo por encima de 200 gramos de CO2 por kilovatio, cuando lo comparamos con la electricidad que utiliza una bomba de calor hoy, con el mix eléctrico que tenemos, estos solo son 80, es decir, 4 veces menos. En 2030, cuando ese PNIEC haya cumplido sus objetivos, estaremos hablando no de 4 veces menos, sino de 20 veces menos, porque las emisiones específicas del sistema eléctrico van a ser mucho menores. Eso en cuanto a emisiones. Y luego, en cuanto a costes, precisamente por ese rendimiento y a pesar de que la electricidad tiene una carga impositiva mayor que la que padece el gas, pues todavía somos capaces de vencer por un rendimiento, fijaros,
del 3,5% perdón, 3,5% de COP, 350%, tendríamos un coste de 6,58, que es algo mejor que el de la caldera de condensación. O sea, ya estamos dando costes menores. En euros, por supuesto, en kilovatios hora, pues la diferencia es mucho mayor. Simplemente mencionar algunas de las alternativas que incluso han salido al principio en la charla, que es el hidrógeno. El hidrógeno es un material que se puede utilizar con ventaja en la descarbonización, pero no probablemente para la calefacción del sector doméstico. El hidrógeno, por supuesto, verde, para que no tenga emisiones de CO2, hoy es caro, y en el 2030, cuando ya tenga un precio competitivo en determinadas industrias, su empleo en la calefacción, debido a que tiene una densidad energética muy baja, tampoco va a ser suficiente. Tendríamos un precio casi 2 veces, hablando del 2030, casi 2 veces el precio actual. O sea que el hidrógeno no es una alternativa para calefacción doméstica. Justo ayer por la noche, viendo Twitter, encontré esto, que habla precisamente de el número, lo hace en términos de energía, porque el hidrógeno no es eficiente y la electrificación con bombas de calor sí. Si hubiera que dar calor es en Reino Unido, a través del hidrógeno se necesitaría una cantidad de turbinas eólicas que, como veis en el dibujo, es 4 o 5 veces mayor que la que se necesitaría empleando bombas de calor. La referencia la tenéis aquí si tenéis curiosidad y queréis indagar un poco más. Como os decía hace un rato, es en la obra nueva y después de la publicación del Código Técnico de la Edificación y cuando ya por fin entró en vigor después del estado de alarma, que nos damos cuenta, y eso lo vemos ya aquí, impone 2 requisitos fundamentales. Impone un requisito de eficiencia, hay un máximo de energía que puedes gastar, es decir, hay que aislar bien las viviendas, pero luego de esa energía que puedes gastar, la mitad tiene que ser renovable. Y eso hace que si tienes consumos eléctricos necesarios para, qué sé yo, la vitrocerámica, la nevera, la iluminación y unos cuantos sistemas más, la cantidad de energía que te queda por calefacción es muy reducida y no permite que el uso de una caldera, aunque sea una magnífica caldera de condensación, cumpla los requisitos. Y ahí es donde entra que la bomba de calor sí que los cumple, primero porque es renovable y segundo porque es enormemente eficiente. Entonces aquí, en el lado izquierdo, se ve el caso de Paramadrid, pero es muy parecido en todas las provincias, las variaciones son mínimas, de obra nueva, y a la derecha en el caso de reforma, que los límites son un poquito más amplios teniendo en cuenta las características que tenemos. Esto nos lleva a hacer una estimación que hemos hecho internamente de qué estamos hablando. ¿Cuánto mercado por ejemplo, si sustituimos calderas de gasoil, que no son excesivamente eficientes y es caro, aparte de los olores, los humos y todas estas cosas? Bueno, pues comparando eficiencias y comparando también los costes de instalación, porque hay que reconocer que ahora mismo las bombas de calor, una de sus barreras es que el coste inicial es más alto que el de una caldera de condensación. Bueno, pues habría un mercado cercano a los 4 millones de viviendas. En obra nueva, teniendo datos más o menos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, este es un dato de hace unos años. El año pasado, por ejemplo, se construyeron en España alrededor de 80.000 viviendas nuevas y se rehabilitaron 140.000, creo recordar el dato, hablo de memoria. Este dato, ya digo, es de una referencia que se cita aquí abajo, pero pues ya está un poco superado. Esta sería el gran mercado que ahora mismo, pues prácticamente esas 80, 90.000 viviendas anuales, todas van a llevar algún tipo de bomba de calor, pues normalmente con geotermia. Si se hace una vivienda en altura con 2 o 3 plantas de garaje, pues ya durante la fase de cimentación y pilotaje, meterle las perforaciones para la geotermia, pues no supone un coste adicional excesivo. Bueno, estamos viendo que hay tecnologías mejores que el gas, y especialmente para cumplir con la normativa que ahora está vigente. Es una gran oportunidad para que, pues decidamos. En la práctica ya está, pero probablemente haga falta anunciarlo a la opinión pública en el sentido de que nuestras ciudades estén libres de
la combustión de gas. Eso, además de los efectos sobre el CO2 que, bueno, ya hemos estado comentando, a nivel local tiene claros efectos en la calidad del aire. No, los NOx se producen a nivel local. Si hay combustión, hay NOx. Y el gas, aunque ya digo, funcionan bien, son unas tecnologías estupendas, son combustión y por lo tanto producen NOx. Aparte de algunas partículas, que en el caso del gas son pequeñas, pero en el caso de otras alternativas pues pueden ser más problemáticas. En el mundo ya hay ciudades que lo han anunciado, Seattle, Nueva York, California, pero más cercanos tenemos lugares como Holanda o Escocia que ya han dado el paso de anunciar esto. En España estamos empezando, pero aún estamos, y desde Iberdrola queremos impulsarlo. Estamos buscando un municipio que sea el primero que se ponga a liderar algo que creemos que va a ser una tendencia y que diga, en mi municipio, a partir del año cualquiera, 2025, por ejemplo, el gas ya no se va a utilizar en calefacción porque hay medidas más sostenibles y más eficientes. Así que, bueno, pues yo lo dejo ahí. Como resumen, y con esto acabo, la tecnología de bombas de calor es magnífica desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de emisiones, al estar basada en una electricidad que cada vez es más renovable y, bueno, el código técnico de la edificación nos apoya en su uso, especialmente en vivienda nueva, en lo que como os he intentado explicar, prácticamente es la alternativa casi única y viable. Y bueno, pues el PENIEC habla de que hay que instalar cerca de 4 millones de equipos de aquí al 2030. Yo creo que esta parte del PENIEC no la vamos a cumplir, pero bueno, ahí lo dejo. Quizá lo que haga falta es dar a conocer al público en general, a los usuarios, pero también a los prescriptores, instaladores y algunos de los cuales estén representados aquí, que esta tecnología tiene un potencial enorme y que se puede aplicar. Bueno, veremos los casos de uso mañana en el sector industrial. En algún caso yo tengo algún ejemplo del sector doméstico con claro funcionamiento favorable y bueno, a vuestra disposición para lo que queráis. Y bueno, yo ya he terminado. Bueno, Samuel, muchas gracias. Nos has contado cosas que algunos podíamos saber un poco o saber poco, ¿no? Porque estas máquinas, la bomba de calor aerotérmica puede tener un rendimiento superior a 100, pero no a 110, sino a 400%, ¿no? Que no es magia, sino es que la energía la extrae del aire y del aire que tiene calor, incluso por temperaturas bajo cero, ¿no? Utilizando fluidos termodinámicos que a muy baja temperatura se calientan a esas temperaturas. Fenomenal. Y nos has contado además que el hidrógeno no es una posibilidad para sustituir al gas en la combustión doméstica, digamos, ¿no? En la combustión doméstica, ¿no? Ya por simple rendimiento, ¿no? Sí. También nos has hablado de la oportunidad que suponen los 4 millones de bombas de calor que se podrían, bueno, de calderas que se podrían sustituir de manera prácticamente inmediata, ¿no? De las calderas de gasoil y las instalaciones que tienen suelo radiante, que además mañana veremos un caso de esos. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que la evolución tecnológica o la evolución que está viviendo la bomba de calor es parecida a la que vivieron los paneles solares hace los últimos 10 años? Hay alguna similitud. Es obvio que la mejora tecnológica y el abaratamiento de los costes influye. Pero en el caso de los paneles solares, yo creo que detrás, quizá para el autoconsumo sea un caso más parecido, pero en grandes instalaciones depende más de que la tecnología mejore y los costes se reduzcan. Sin embargo, para la aceptación de la bomba de calor creo que hay una clara influencia de la opinión pública. Es una tecnología que que tiene que conocerse más, que la gente habla. Tú, ahora mismo en los periódicos se acepta como el gas natural como algo limpio y medioambientalmente cuidadoso, cuando no es cierto. El gas natural es menos malo que el gasoil, que el petróleo, que el carbón, pero también tiene emisiones y, sin embargo, estamos viendo noticias y anuncios en los que se dice sistema de bajas emisiones y no es cierto. Hay que mejorar el conocimiento de las bombas de calor y entonces sí que se producirá una revolución cuando pues, la sociedad demande estos sistemas por razones prácticas, no por amor al arte o por amor a la ecología, sino porque van a ser los sistemas más eficientes, lo que van a permitir que sean los sistemas más baratos y que además van a mejorar
pues cómo se vive en las ciudades, porque no va a haber partículas, ni NOx, ni por supuesto CO2. Entonces yo creo que se convertirá en una revolución cuando la sociedad lo conozca lo suficiente como para demandarlo de manera masiva. Muy bien. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel, por... Rafa, ¿Sí? en preguntas y respuestas hay una pregunta de Alexis que dice que en el cálculo del COP has realizado la media del COP en modo calefacción y modo producción de ACS. ¿A qué temperatura de acumulación? Normalmente se utiliza alrededor de 60-65 grados para la acumulación de agua caliente. De todas formas, yo, por ejemplo, que tengo un sistema de esto, lo acumulo a 50 grados para mejorar la eficiencia. Al final, la acumulación la mezclas con agua fría. Si mezclas 50, pues necesitas menos agua fría y un depósito quizá mayor, pero mejora la eficiencia. Entonces, 50-60 grados sería una temperatura que de vez en cuando hay que subirla por temas de evitar legionelas y cosas de estas. Entonces, la máquina puntualmente calienta por encima de 70 grados, pero no como temperatura de acumulación, sino como, bueno, pues no sé cómo Hay bien alguna saldrá. pregunta más, Rafa. No sé si quieres que la hagamos ahora o luego se hacen al final. Te iba a decir, mejor al final porque vamos a ir siendo muy despacio. Y es que no, yo creo que no estoy viendo las mismas preguntas que tú, Ana. Intento La gente mirarlo, ¿vale? está en privado, sí. Lo intento mirar despacio, ¿vale? Venga, Estoy gracias. viendo otras. Y así damos paso a Samuel, Samuel Casado, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, para que nos hable, nos descubra un poco más esta tecnología y desde el punto de vista de los fabricantes que sabemos que están abriendo nuevas fábricas, incluso en España, pero en toda Europa, y presentando cada mes, vemos en los medios de comunicación que presentan nuevos equipos con nuevos fluidos termodinámicos, para que nos cuente desde el punto de vista cómo está evolucionando la tecnología. Hola, Samuel. Samuel es el responsable de estudios y legislación de AFEC. Y es de Burgos, está en Burgos, ahora mismo. Hola, Samuel. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Se ve la presentación, ¿verdad? ¿Y se me escucha? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues bueno, lo primero, agradecerte a ti, Rafa, y a Iberdrola, así como a ITCAM y al Colegio de Arquitectos y al Consejo de Ingenieros Industriales Técnicos, pues la oportunidad de participar en esta jornada. Perdón. Yo formo parte del equipo de AFEC. AFEC es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, que desde 1977 pues agrupa a la mayor parte de fabricantes de diversos subsectores de la climatización, como puede ser pues bombas de calor, equipos de ventilación, unidades de tratamiento de aire o regulación y control, entre otros. Y en este rato que tengo, pues me gustaría hablar de los puntos más relevantes de la aerotermia y de la bomba de calor. Y bueno, pasando un poco por sus características, por sus aplicaciones y las tipologías más importantes. Entonces, para situar un poco todo este debate y preguntándonos de por qué de repente la bomba de calor está en boca de todos y en todos los sitios, pues hay que tener en cuenta que es que tanto si hablamos de eficiencia como si hablamos de grandes estrategias a nivel nacional y europeo, la bomba de calor es la tecnología clave para alcanzar esos objetivos que se nos están planteando y que supongo que estaréis hartos de oír una y otra vez. Porque si os dais cuenta, la bomba de calor es la única tecnología que es capaz de ayudar a cumplir esos objetivos de manera simultánea. O sea, de hecho, tiene una elevadísima eficiencia que duplica o triplica las eficiencias de las instalaciones con combustibles fósiles. Tiene un altísimo aprovechamiento de energías, de fuentes de energía renovables, que ronda alrededor del 75%. Además, gracias a esta alta eficiencia y a que estamos desplazando la instalación de equipos con combustibles que utilizan combustibles fósiles, pues estamos reduciendo las emisiones de CO2. Entonces, como veis, todas las estrategias nacionales y europeas van en ese sentido, hacia la descarbonización del sistema. Si ahora miramos al otro lado y vemos en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación del sector de la edificación en España,
vemos que la implantación en sistemas de calefacción es mayoritariamente a nivel nacional un 55% de calderas, que si vamos a climas fríos rozamos el 80 al 85%, mientras que la bomba de calor estamos todavía en un 11%. Si juntamos estas estrategias y esta tendencia de futuro con la situación actual, lo que vemos es que hay una oportunidad grandísima y única, tanto de trabajo como de negocio, para instaladores, técnicos, proyectistas, arquitectos, etcétera. Y todo esto, estamos hablando siempre de grandes líneas macroeconómicas, pero no hay que olvidar que al usuario final, al final lo que le llega son más eficiencia, más ahorro y más confort. Entonces, para entender todas estas ventajas que tiene la bomba de calor, por lo menos tenemos que conocer el principio de operación de esta tecnología. La bomba de calor no es más que un circuito cerrado que aprovecha la evaporación y condensación de un refrigerante para transportar calor de un entorno a un recinto. Si esa energía la estamos extrayendo del aire, pues hablamos de aerotermia. Si la estamos extrayendo del terreno, hablamos de geotermia. Y si la estamos extrayendo del agua, pues estamos hablando de hidrotermia. Con esto ya estamos consiguiendo agua caliente sanitaria y calefacción. Una de las características de este ciclo es que es reversible, por lo cual donde antes estábamos aportando calor, lo podemos extraer. Y aquí tenemos otra de las características de la bomba de calor, que es su versatilidad, que no solo nos puede dar calefacción y agua caliente sanitaria, sino que además nos da refrigeración. Y todo esto sin olvidar el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, donde 3/4 partes lo estamos extrayendo del ambiente, por tanto, gratuito, y solo necesitamos un 25%, o sea, una cuarta parte, de energía eléctrica para el funcionamiento del compresor y del resto de elementos. Si queréis profundizar en conocer más detalles del ciclo de la bomba de calor, pues os invito a que visitéis bombadecalor.org, que es una página que tiene dedicada a CEC, a esta tecnología, donde podéis encontrar más detalles. Si bien todos tienen el mismo principio de funcionamiento, luego las tipologías y aplicaciones son amplísimas. Sí que me gustaría que quedase claro que la bomba de calor es capaz de dar respuesta a todas las instalaciones que nos podemos encontrar en los edificios actuales, tanto residenciales como terciarios o grandes instalaciones. Hay muchas clasificaciones de las tipologías de bomba de calor. A nosotros nos gusta esta especialmente, que a lo mejor es un poco académica, pero que las divide en función de dónde estamos extrayendo la energía y dónde la estamos aportando. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. ¿Perdona, Rafa? Sigue, perdona. No, perdona. Entonces, de esta manera tenemos bombas de calor aire-aire, bombas de calor aire-agua, bombas de calor agua-aire y bombas de calor agua-agua. Cuando hablamos de aerotermia, estamos extrayendo energía del aire, entonces son las dos de arriba, que son aire-aire y aire-agua. Normalmente, a nivel de catálogos y de usuario final, quizás las bombas de calor aire-aire son las que se conocen más como aire acondicionado, y parece que aire-agua se está quedando con el nombre de aerotermia. Pero al final es todo bombas de calor y aerotermia. Por pasar muy rápidamente por las aplicaciones que tiene cada una, las bombas de calor aire-aire son las que nos vienen a la cabeza, las que vemos en viviendas, que vemos que tenemos la unidad exterior que trabaja contra una unidad interior, que son los equipos split. También tienen muchísima utilización mediante equipos autónomos, pues en viviendas unifamiliares, quizás en residencial más grande, y sobre todo en pequeño comercio, pero también nos dan servicio a través de las unidades, las que se conocen como rooftop, que son aquellas que vemos en grandes superficies comerciales o grandes supermercados. Esto es cuando trabajamos contra aire, pero si utilizamos el agua como fluido caloportador, hablamos de los equipos aire-agua, aquí ya sí que se nos abre las instalaciones, todo el abanico de instalaciones que nos podemos encontrar con agua, que puede ser suelo radiante, instalaciones con radiadores de alta temperatura o radiadores de baja temperatura, que son los mismos pero con más elementos, en equipos, en oficinas o en unidades terminales tipo fan coil, baterías de calefacción, baterías de refrigeración, o en unidades de tratamiento de aire.
Entonces, como veis, la bomba de calor da respuesta a todas las instalaciones que nos podemos encontrar en los edificios. De estas, sí que me gustaría mencionar 2 equipos que son los que más crecimiento están teniendo en los últimos años. Quizás tienen más aplicación a nivel residencial, que son los equipos multitarea y los equipos de agua caliente sanitaria. Los equipos de multitarea son estas unidades que son capaces de proporcionar agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración con un solo equipo. Aquí podéis ver, os he puesto, es una de las posibles configuraciones, que tienes una unidad exterior con una unidad interior, que luego, mediante una válvula de 3 vías, es capaz de trabajar contra un depósito de agua caliente sanitaria o dar calefacción. Esta solución, desde luego, es la prioritaria que se está utilizando ahora en obra nueva y encaja perfectamente en rehabilitación. De hecho, es una realidad la sustitución de calderas por este tipo de unidades. Además, gracias pues, a las ventajas que hemos comentado antes de alta eficiencia, aprovechamiento de energías renovables, mejora la etiqueta energética del certificado energético, con lo cual puedes alcanzar pues, letras de A o B que tiene muy buena venta en el mercado de segunda mano. Y por otro lado, tenemos los equipos exclusivos de agua caliente sanitaria. Estos equipos aquí, en este caso, os muestro un equipo compacto, donde todos los elementos de la bomba de calor están en el mismo equipo y además, este caso particular lleva un equipo integrado que puede valer, pues, por ejemplo, para aquellas instalaciones que necesiten una acumulación pues, entre 90 y 300 litros de agua caliente sanitaria. Si necesitamos más, pues ya vamos a equipos partidos que son capaces de responder o de dar respuesta a grandes volúmenes de agua caliente sanitaria. Estos equipos, fijaros que llevamos un año complicado, pues el año pasado, para que veáis la fortaleza de estos 2 equipos, han tenido un crecimiento de un 20%, alrededor de un 20% en el 2020. Entonces, la pregunta del millón es, vale, perfecto, la bomba de calor me encaja en las instalaciones que tenemos ahora, pero ¿es capaz de funcionar, de dar calefacción a bajas temperaturas exteriores? ¿Va a alcanzar la temperatura suficiente para mi agua caliente sanitaria? Pues la respuesta es que sí, y ya desde hace bastante tiempo. La tecnología de bomba de calor es una tecnología madura, fiable y consolidada. De hecho, bueno, ya podéis ver, hay un montón de indicios, podéis ver que todos los fabricantes tienen ya equipos de bomba de calor en sus catálogos. Y no solo eso, sino que suele ser la estrella en los nuevos lanzamientos y en los nuevos catálogos. Además, podéis ver aquí que los límites de funcionamiento, los rangos de funcionamiento de las bombas de calor se han ampliado muchísimo. Son capaces de dar calefacción a menos 20, menos 25 grados de temperatura exterior y dar refrigeración con 45 grados de temperatura exterior, con lo cual, o sea, tratamos la totalidad de los climas que hay en España. Además, si necesitamos agua caliente sanitaria a más de 60 grados, existen bombas de calor específicas que pueden dar 60, 70, 80 grados en función de las necesidades, con lo cual podemos hacer rehabilitación con radiadores convencionales e incluso hacer los tratamientos de Legionela si estamos hablando en el del sector terciario. Además, la bomba de calor está sujeta a los reglamentos de ecodiseño y de etiquetado, que lo que hace es nos proporciona una información, bueno, que toda la información que nos proporciona está ensayada bajo normas armonizadas europeas, es decir, los rendimientos, las potencias, el ruido, todo eso son ensayos bajo norma que nos permiten comparar unas bombas de calor con otras. Y además nos permiten comparar con otras tecnologías en la que normalmente la bomba de calor suele salir muy bien parada, estando siempre de la letra A para arriba. Y para ir terminando, me gustaría comentar qué implantación tiene la bomba de calor. Y es que la bomba de calor tiene una implantación mundial para todo tipo de localizaciones y de climas. Hablando de España,
hablando de Europa, aquí podéis ver, estos son dos gráficos de la Asociación Europea de Bombas de Calor. Lo que vemos es que donde más implantación tienen en Europa es en los países escandinavos, donde el clima es muchísimo más severo que en España. De hecho, la implantación es 10 veces mayor que en España y que en Francia. Y luego, a la derecha, podéis ver, son unos premios que organiza la Asociación Europea de Bomba de Calor de manera anual, con unos proyectos que podéis entrar y pinchar para verlos. Y aquí lo que llama la atención no solo es la dispersión geográfica, sino, si pincháis en los proyectos en concreto, podéis ver que la amplia variedad de proyectos. Es decir, que va desde residencial, comercial, hasta industrial. Por lo tanto, y ya terminando, como resumen es comentaros pues, que la bomba de calor es una tecnología muy versátil, que nos permite conseguir agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, muy flexible. Podemos ir desde vivienda individual, unifamiliar, pequeño comercio, grandes instalaciones, incluso esta industria, y que es una tecnología muy eficiente y sostenible. Y con esto termino y me abro cualquier pregunta que tengáis. Muy bien, Samuel, muchas gracias. Nos has dado una buena visión complementaria de nuestro otro Samuel, de la tecnología. Nos has dicho que vale para radiadores, nos has dicho que vale para CS, que hay unos equipos además multitarea que son muy compactos para rehabilitaciones, ¿vale? Y nos has contado que la evolución de los gases termodinámicos que están utilizando los diferentes fabricantes tienen mayores rendimientos, incluso a temperaturas muy por debajo de cero consiguen SCOP o COPS de rendimiento por encima del 200-250%, ¿no? Bueno, eso no nos deja de sorprender que en los países nórdicos, como Noruega, Suecia y Finlandia, el 90% de las instalaciones domésticas todas tengan bomba de calor. Bueno, pues es una cosa que a veces, como hemos oído esos mantras de que con frío no funciona y esas cosas, pues nos ha venido muy bien que nos lo cuentes, ¿no? Tenemos una pregunta que tenía que ver con las rehabilitaciones que antes hablaba Samuel Pérez, de las 200.000 rehabilitaciones. Todos hemos oído por varios portales que se dedican a eso que han crecido las rehabilitaciones de vivienda con consecuencia del coronavirus pues entre un 70, un 100%, un 120%. ¿Vale? Y esos portales hablan de que las reformas que están haciendo los ciudadanos, pues como un tercio son reformas integrales y otros 2 tercios son reformas completas, parciales. ¿Vale? 2 tercios parciales, 1 tercio integrales. ¿Crees que hay una oportunidad ahí para esas reformas incorporar la bomba de calor aerotérmica? Sí, sí. Sí, desde luego la rehabilitación es una oportunidad buenísima. Hay que darse cuenta que, bueno, por ejemplo, la Unión Europea ha lanzado la ola de renovación que pretende de aquí a 2030 duplicar el número de rehabilitaciones en viviendas, que quieren alcanzar 35 millones a nivel europeo, que si hablamos de España son esos 3 millones y pico que coincide, o sea, que son los números que coinciden con el Plan Nacional de Integrado y Clima. Entonces es una oportunidad buenísima y de hecho, o sea, si es una rehabilitación integral, ahí se puede diseñar el sistema de bomba de calor, se puede integrar perfectamente para que funcione de una manera óptima, maximizando eficiencias y ahorros. Y en caso de que no sea una rehabilitación integral, que podría ser lo diseñable, aunque requiere un poco más de inversión, desde luego la rehabilitación parcial, ya que el usuario final se ha lanzado y ha dicho me voy a meter aquí en este jaleo de la obra, es una muy buena oportunidad para proponer el cambio a sistemas más eficientes y más renovables, pues cambiando la caldera, por ejemplo. De hecho, otro punto interesante de la bomba de calor es que, bueno, y desde aquí lanzo un reto a todos los proyectistas, arquitectos, ingenieros, es que se puede intentar conseguir un aporte de climatización 100% renovable, porque la bomba de calor se puede hibridar perfectamente con otras tecnologías renovables, como puede ser la fotovoltaica o la energía solar térmica, por ejemplo. O sea, que sí que es una oportunidad que deberíamos aprovechar y no dejarla pasar. Muy bien,
Muy bien. De hecho, tenemos varias preguntas que las contestaremos en el chat para no alargar, pero te voy a trasladar una de ellas, que es que nos preguntan, para sustituir una caldera de gas por una unidad multitarea, como la que has contado, en un piso, ¿cabe la posibilidad de poner la unidad exterior en fachada cubierta si hay sitio para ello? Sí, vamos, eso es la idea. Muy bien. O sea, de hecho, lo ideal es ponerlo en cubierta, pues hombre, por estética, por todo, por seguridad, pues está muchísimo mejor. Si no, se puede poner en fachada. También hay muchas configuraciones, porque el multitarea que he puesto en el ejemplo era un sistema partido. Hay sistemas que son monobloc, que tienen todos los elementos en una misma carcasa, con lo cual, pues o sea, las configuraciones pueden variar mucho. Muy bien. Y encajan perfectamente en la rehabilitación. Muchas gracias, Samuel. Si puedes ayúdanos en el chat a contestar a las personas que están haciendo preguntas sobre tu ponencia. Y vamos a dar paso a Pablo Alguacil, que es jefe de servicio de la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla-La Mancha, que nos va a hablar del plan de ayudas, que el otro día además tuvimos la oportunidad de conocer en una entrevista que hizo la directora general Inés Sandoval, que hizo una entrevista hablando de la política de ayudas que estaba siguiendo la Junta, hasta qué punto está impulsando las ayudas. Y la propia directora general hablaba de una petición que había hecho al Gobierno central para que se financiaran el 100% de las reformas energéticas, de las rehabilitaciones energéticas de todas las viviendas que se hicieran en barrios vulnerables. Bueno, pues una petición que había lanzado y que estaba empeñada en extender no solo la rehabilitación a las viviendas que lo van solicitando y que tienen ingresos, sino a aquellas que tienen más dificultades económicas y una forma de ayudarlas a las más vulnerables y las más perjudicadas por esta crisis. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Me oís? Vale, perfecto, Sí. perfecto. Sí, tienes que encender la pantalla. Imagino, ahora ya, perfecto. Has encendido. Vale, Perfecto, bueno, paso a Pablo. compartir. Bueno, lo primero agradeceros a los organizadores, ITECAM, Iberdrola, los colegios de arquitectos e ingenieros y sobre todo a los 252 participantes que están aquí escuchándonos hoy. Vamos a intentar darles una información que les sea lo más útil posible para que lo puedan aplicar. A ver si soy capaz de ponerlo esto en presentación. No sé si se ve la pantalla completa. Es que tendrás dos pantallas ahora mismo, ¿no? Imagino Sí. que tienes dos pantallas, ordenador, y pues se está viendo la ¿Ahora? auxiliar. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale, mirad, yo contaros nuestra postura desde la Dirección General de Vivienda, forma parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hoy aquí se está hablando de oportunidad. Está claro que la aerotermia como sistema de energía renovable es una oportunidad fundamental en estos momentos. Y también se ha hablado de difusión, que es quizá lo que a nosotros nos cogea algo más, aunque intentamos a través de la web, de jornadas que siempre estamos organizando, de intentar llegar con todo lo posible con nuestra información a la ciudadanía, vía también Colegio de Arquitectos, pues es quizá donde cojeamos un poco más, donde nos cuesta hacer entender la importancia de la rehabilitación energética de las viviendas. Nuestra parte, que es la Dirección General de Viviendas, lo que tramitamos fundamentalmente son ayudas a la rehabilitación energética de las viviendas. Hasta ahora estamos dentro de un plan de vivienda que es común para todo el territorio nacional, que es el Plan 2018-2021. Este es el último año de plan, el año 2022 empieza nuevo. Este es el 7º plan, ya había otros planes anteriores. En todos los planes siempre, sobre todo en los últimos, siempre ha habido ayudas a la rehabilitación energética. Y la experiencia que tenemos desde la Dirección General de Vivienda es que quizá es el patito feo de las ayudas. Dentro de la rehabilitación de los edificios de vivienda creo que se visualiza mucho más el instalar un ascensor, en reparar una patología grave de una estructura, una humedad, que en hacer que las viviendas consuman menos, que sean energéticamente más viables y que contribuyan también con el medio ambiente. Pues en eso es lo que estamos ahora, también estáis vosotros, en dar ese empujón que hace falta, ¿no?, a la ciudadanía. Ese empujón viene por parte de la difusión, por parte del conocimiento de cómo funcionan estas energías y, cómo no, por parte de unas ayudas importantes que tiene que haber
para que la iniciativa no solamente sea por parte de los prescriptores, de los instaladores, de todos los técnicos que estamos asistiendo hoy aquí en la jornada, que yo creo que la mayoría tenemos claro la eficiencia de sistemas como la aerotermia, pero que hay que trasladarlo para que en general las personas que quieren iniciar una rehabilitación de su vivienda lo vean viable. Lo van a ver viable no solamente en la facturación, pero ese golpe inicial que tiene la instalación de un sistema que mejore la eficiencia energética de la vivienda es quizá donde más nos estamos encontrando pues las trabas iniciales. Las ayudas del plan, como os comentaba, siempre han tenido dentro de todas las líneas que hay, bien la línea A, que son los edificios de residencial colectivo, o B, que son los pisos individualmente, o C, que son las casas, bien un chalet, un adosado, una casa del pueblo. Siempre han contado con un programa 1 de eficiencia energética, que siempre además le dotábamos de presupuesto generosamente y que luego teníamos que modificar y retirar presupuesto a otras líneas de ayudas porque no se consumía. Ahora lo que tenemos en marcha son unas ayudas que inicialmente las gestionó el IDAE y que son las ayudas que habéis mencionado aquí del PRE, del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios. En Castilla-La Mancha, el PRE va dirigido a la rehabilitación de edificios de viviendas. Bien ya sea edificios completos o un piso dentro de un edificio comunitario de residencial colectivo o bien una casa o un chalet. Y estas ayudas ahora mismo están abiertas, se están presentando, se están haciendo en concurrencia competitiva con prelación temporal. Según llegan, pues si hay que corregir algo se les pide al solicitante y luego se da la ayuda. No hay que esperar a que esté todo el periodo terminado de presentación de solicitudes. Y está abierto el periodo de solicitudes hasta el 31 de julio de este año, de 2021. De todos modos, transmitiros que si estáis realizando algún proyecto de rehabilitación energética que no va a llegar a lo mejor hasta esta fecha del 31 de julio o que empezáis a dar información a posibles clientes que quieran instalar sistemas de aerotermia o rehabilitación energética, lo que nosotros estamos viendo desde aquí es que no solamente estas ayudas, sino todo lo que va a venir nuevos de paquetes de ayudas a la vivienda van a ir en la línea de la eficiencia energética y donde imagino que pivotará bastante de estas ayudas o de estas actuaciones sobre la aerotermia. La aerotermia, que ya sabemos que ahora en vivienda nueva está siendo la estrella, casi todas las promociones de viviendas nuevas que se hacen, sobre todo unifamiliares, cuentan con la aerotermia, pero que nos cuesta que en la rehabilitación se incorpore la aerotermia, porque implica más obra, implica lo que se hablaba aquí ya antes de la rehabilitación integral, aunque no siempre hace falta, y que también me gustaría que lo viéramos aquí, porque no siempre hace falta hacer una rehabilitación integral para introducir la aerotermia en un edificio. Bueno, esta convocatoria de ayudas, que es la resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Fomento, se hace en desarrollo del Real Decreto, un Real Decreto que sacó el Ministerio de Transición Ecológica el 737-2020. Es un Real Decreto común para toda España que se toma como base y que luego cada comunidad autónoma pues, ha sacado o ha tomado en referencia para poder hacer su convocatoria de ayudas. La nuestra es la del 10-11-2020, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y os recuerdo que abierta hasta el 31 de julio de este año. La finalidad, ahorro energético, mejora de la eficiencia energética y aprovechamiento de las energías renovables. ¿Qué es lo que se está financiando? Edificios anteriores al año 2007, con lo cual estamos cogiendo la gran mayoría de edificios de uso de vivienda de Castilla-La Mancha, y edificios donde el 70% del edificio tenga uso residencial. Puede contener una parte dedicada a locales, garajes o oficinas. El 70% tiene que ser residencial. Por supuesto, si es una vivienda, el 100% es residencial. Bueno, ¿y qué porcentajes de ayudas se está financiando? Esta tabla, que también es común para toda España y que es la que estamos aplicando en España, es un poco compleja, pero bueno, divide los tipos de actuaciones en tres. El primero es mejoras sobre la envolvente, que es la parte pasiva de la vivienda, el sustituir ventanas, acristalamientos, trasdosar con aislamientos, aislar cubierta, forjados, la parte pasiva, ¿no? La parte más constructiva de la vivienda. Y en tipo 2 está la parte activa. ¿Cuáles son esas instalaciones que van a producir frío o calor en la vivienda? Tipo 3 es casi residual el tema de las mejoras energéticas en instalaciones de iluminación, que en vivienda estamos hablando de más de 10 kilovatios, por lo tanto solamente algunos edificios podrían llegar a acceder a esta ayuda. Bueno, pues arrancamos con unas ayudas base en la opción A, que son, la opción A son edificios completos o viviendas unifamiliares. Arrancamos con una ayuda base de 35%.
al que se van sumando una serie de ayudas adicionales. Por ejemplo, criterios sociales, pues si la vivienda ha sido o es una vivienda protegida, si está en un entorno de un área de regeneración, si el titular de la solicitud tiene el bono social, porque es familia numerosa o porque tiene el bono social eléctrico, bueno, pues se le añade un 15% más. Si después de esta actuación la calificación energética de la vivienda pues llega, por ejemplo, a una B, pues un 10% más, o a una A, un 15%. Si es una actuación integrada, es decir, que estamos haciendo actuaciones sobre la envolvente y actuaciones sobre la parte de instalaciones, un 20% más. Bueno, pues en algunos casos pues se puede llegar a una subvención del 85% del presupuesto de actuación sobre la parte de rehabilitación energética de la vivienda. 85% que incluye honorarios, incluye IVA, el IVA en rehabilitación es el 10% en general, rehabilitación de viviendas. Bueno, pues este 85% creemos que es un empujón bastante fuerte a esta necesidad que tenemos de que los edificios de vivienda en Castilla-La Mancha pues reduzcan su consumo energético y sean mucho más sostenibles. Eso sobre la parte de la envolvente, de la parte pasiva de la vivienda. Vale, y la parte activa, la parte de la generación del frío y del calor, pues depende de la tecnología. En esta tabla se simplifican algunos conceptos, también depende de la potencia instalada que se vaya a hacer, pero en el caso de la aerotermia, partiendo de una opción A es, os recuerdo que es una vivienda unifamiliar, un piso, no, perdón, un edificio completo de uso residencial colectivo, pues estaremos en un 35%, al que se le van añadiendo también unas ayudas adicionales, con lo cual en el caso de la aerotermia se puede llegar a un 45% de ayuda, en lo que es instalación de aerotermia y las obras que conlleva meter la aerotermia en la vivienda. Bueno, estos son los 3 casos que hemos contemplado en los que se van añadiendo, aparte del mejorar la eficiencia energética, la letra de la eficiencia, pues qué casos hay para subir esos porcentajes de ayudas, el criterio social, que es vivienda bajo algún régimen de protección pública, que lo tenga o que lo haya tenido. Ya sabemos que en nuestras ciudades hay muchas viviendas que se construyeron bajo algún régimen de protección pública, que estén dentro de un entorno de regeneración. Ahora mismo, a entornos de área de regeneración en Castilla-La Mancha hay 5, que es el casco histórico de Toledo, el de Talavera, Tarancón, Tembleque, Alcalá del Júcar. O para los solicitantes que tengan el bono social, que es simplemente por ser familia numerosa tienes acceso al bono social. Yo tengo el bono social. Importante el tema de la actuación integrada, cómo actuando sobre la envolvente y sobre la parte activa de la maquinaria de producción se consigue un 20% más. Requisitos, ya los he mencionado antes, el edificio anterior al 2007. Bueno, esa antigüedad se puede demostrar con el certificado a final de obra, incluso con el catastro. En el catastro aparece la edad del edificio o con alguna documentación que nos pueda cerciorar que esa es la edad. Este 60%, vale, construido sobre rasante, tiene que ser de uso residencial. Y pedimos también que se haga una reducción después de esta actuación o con la propuesta de intervención, se mejore en una letra las emisiones, la calificación en emisiones de la vivienda o del edificio, que se reduzca un 10% el consumo de energía primaria. Y solo en el caso de que se vaya a pedir esa actuación combinada de ese 20% extra, pues en ese caso que se reduzca un 30% la demanda del edificio. ¿Vale? Estos son los límites que nos van a dar poder acceso a la ayuda. ¿Vale? ¿Y cómo se demuestra todo eso? Pues todo esto pivota en el certificado de eficiencia energética. Ese certificado que, bueno, que en algunos casos hasta ahora solamente lo veíamos cuando se alquilaba o se compraba una vivienda y que se hacía a veces de cualquier manera para justificar que teníamos un etiquetado en la vivienda que se iba a vender o alquilar, ahora es fundamental. Ahora lo que nos va a decir es cómo está el edificio antes de la actuación y con las medidas de mejora que se van a introducir dentro de ese proyecto de rehabilitación o esa memoria que defina la actuación de rehabilitación, pues con esa medida de mejora, si de verdad estamos dando un salto de una letra o 2 o 3 o llegamos a una A que tiene más porcentaje de ayuda, si se está reduciendo un 30% de la demanda en el caso de la actuación combinada o si hay una reducción del 10% del consumo de energía final. Esa es la herramienta fundamental que el técnico que dé soporte al solicitante de estas ayudas tiene que saber redactar adecuadamente y saber si se está cumpliendo o no. Y ver si no cumple, bueno, pues entonces hay que aumentar algún aislamiento extra. A lo mejor las carpinterías de ventanas que se van a cambiar tienen que ser algo mejores para poder cumplir con estos requisitos básicos para poder acceder a la ayuda.
Lo que os comentaba, ¿qué es subvencionable? Por supuesto, toda la obra de rehabilitación y todo lo que lleve aparejado a hacer estas actuaciones de rehabilitación energética, tanto a nivel de actuación como a nivel de proyectos, certificados de eficiencia energética, direcciones de obra, IVA de la actuación. ¿Qué no es subvencionable en estas ayudas que están ahora mismo abiertas de rehabilitación energética de viviendas? No es subvencionable los nuevos edificios que se vayan a construir. Estamos hablando de rehabilitación, edificios anteriores al año 2007. Tampoco son subvencionables las obras de ampliación. Si un edificio tiene una parte de rehabilitación y una parte de ampliación, el proyecto o la memoria debería desgajar y decir claramente qué es rehabilitación, que sí va a tener subvención, y la parte, pues no lo sé, pues incrementa una planta o porque en un patio trasero se hacen un par de habitaciones más, separarlo claramente del proyecto para que nosotros, los técnicos que vamos a examinar la documentación y calcularle la ayuda, pues que sepamos qué es rehabilitación en ese proyecto y qué es ampliación. Tampoco es subvencionable un cambio de uso. Nos hubiera gustado, porque sabemos que una de las tipologías de actuación más recurrentes últimamente son locales comerciales que cambian su uso como apartamento, como vivienda. Bueno, en este caso, de momento, no son subvencionables ese tipo de actuaciones. Y muy importante, son subvencionables las actuaciones que se realicen después de haber solicitado la ayuda. En otras ayudas que hemos tenido dentro del plan de vivienda sí que podíamos remontarnos y podíamos subvencionar actuaciones que incluso ya estuvieran terminadas siempre que se hayan terminado después de una convocatoria anterior. En este caso, así son las reglas de juego, según el Ministerio, solamente podemos subvencionar actuaciones que se produzcan desde la fecha de solicitud de la ayuda. Bueno, las actuaciones estarán acreditadas con una factura, con una transferencia bancaria al constructor. Bueno, pues esas actuaciones tienen que tener, esas facturas siempre tienen que tener una fecha posterior a la de la solicitud de la ayuda, con la excepción de los gastos relativos a los proyectos, informes y certificados de eficiencia energética. Y si me dais 2 minutos más, os explico dónde podéis encontrar toda esta información. Es un trabajo que estamos haciendo desde aquí, una forma ardua, de verdad, que es dar la cara a través de la web, que es, en nuestro caso, es www.vivienda.castilla-la-mancha.es. Voy a intentar dejar de compartir aquí para poder compartir la web. Vale. No sé, supongo que se está viendo ahora la página web. Vivienda.castilla-la-mancha.es. Bueno, aquí vais a poder acceder tanto a una información más sencilla, preparada de una forma más digerible para la ciudadanía, como a los profesionales, que muchos de ellos están asistiendo a estas jornadas, ¿no? Una información más técnica, más cualificada. La parte de ayudas y subvenciones, estas son todas las líneas que tenemos o estamos resolviendo todavía, aunque se han cerrado los periodos de convocatoria o porque están en fase de abono. Ahora mismo las ayudas que os estoy hablando son estas, la de rehabilitación energética. Bueno, pues es pinchar aquí y en cada uno de estos campos habrá un desplegable en el que va explicando con algo de detalle, por ejemplo, qué tipo de beneficiario puede haber aquí. O sea, ¿puede ser un promotor, un beneficiario de la ayuda? Sí, se acredita la propiedad del edificio, pues sí que puede ser beneficiario. ¿Una comunidad de propietarios? Pues también. Una comunidad de energía, que eso ya estamos recibiendo alguna solicitud de ayudas, pues también. ¿Cuáles son los requisitos? Pues también lo vuelvo a explicar aquí. ¿Qué tipo de actuaciones son subvencionables? El plazo de ejecución de las obras, no lo mencioné antes, 18 meses desde que se notifica que se tiene la ayuda. ¿Vale? La cuantía, pues va a abriros una tabla similar a la que habéis visto. Compatibilidad. Bueno, pues estas ayudas son compatibles con cualquier otras ayudas que estemos dando a la rehabilitación de edificios, siempre que no nos pasemos del 100% del importe subvencionado. Por ejemplo, estas ayudas son compatibles con las del plan de vivienda en materia de eficiencia energética y se pueden sumar las dos y hay casos que se nos están dando que se supera ese 100%. Bueno, no pasa nada. La segunda ayuda que llegue, que es esta, la del PRE, pues se minora justo para dejar el corte en ese 100% de ayuda, que la verdad que no está nada mal. Solicitud. Pues mirar, desde aquí directamente, pinchando en este enlace, se puede hacer la solicitud. Las personas físicas pueden solicitar en papel, pero yo recomiendo a todo el mundo que lo haga vía telemática. O sea, pinchando en este enlace y con una firma electrónica instalada, si el solicitante no lo tiene, su representante, que puede ser el arquitecto, el administrador de la finca o su cuñado, puedes presentar la solicitud con una firma electrónica siempre que le dé un documento que
que le habilite como representante del solicitante. Es un documento que vais a encontrar aquí en el que yo, Pepito Pérez, como solicitante, habilito como representante a una persona que va a tener la firma y que me va a presentar la documentación y que se va a habilitar para que a partir de ese momento toda la correspondencia que tengamos la hagamos a través de la plataforma telemática de ayudas. Muy bien, el plazo de presentación, como os he comentado, hasta el 31 de julio. El procedimiento de concesión es por orden de presentación. De momento, hasta que se agote el saldo, y de momento hay saldo. Bueno, el tema de preguntas frecuentes, le hemos colgado aquí abajo un documento que hemos preparado con todas las preguntas más habituales que nos están llegando vía correo electrónico o por teléfono. Entonces, bueno, hemos intentado que toda la gente, aparte de leerse la normativa que está aquí puesta, que regula estas ayudas, pues primero se lean estas preguntas frecuentes, porque seguramente las preguntas que se estén haciendo las van a encontrar aquí. Y bueno, poco más. Agradeceros esto a los organizadores, a ti, Rafael, porque lo que más echamos en falta es esta difusión, que bueno, que ya viendo esta herramienta como es unas ayudas, pues lo más interesante es que estas ayudas lleguen a todo el mundo que de verdad las necesiten. Y para eso necesitamos pues que todos los que estamos hoy aquí en estas jornadas pues sepamos no solamente de los beneficios que tienen la instalación de sistemas como la aerotermia, sino sobre todo que hay un empujón muy bueno por parte de estas ayudas y que efectivamente algo le faltaba en materia de rehabilitación, y que gracias a estas ayudas a la rehabilitación energética de viviendas creemos que queda completado. Nada más, Bueno, Rafael, Pablo, yo no sé si hay alguna pregunta. sí, gracias a ti. Te puedo decir por lo que hemos visto en estas últimas jornadas, que hemos recorrido pues 9 comunidades autónomas, pues que estáis a la vanguardia. O sea, que en la Junta de Castilla-La Mancha, en la Dirección General de Vivienda, estáis a la vanguardia. O sea, tenéis un empuje, además un diseño, una cercanía al ciudadano para hacérselos visibles, que estamos seguros, vamos, intuyo que no penséis que se queden sin agotar, ¿no? Con esta capacidad que tenéis de comunicación y de llegar a todos, ¿no? Que tendréis Eso que poner espero, más eso ayudas espero. a disposición de la avalancha del auditorio de hoy, porque el auditorio de hoy, según te oye, se va a conectar y va a agotar. Yo creo que vais a tener que poner más ayudas, como tú has dicho, con los fondos del New Generation. Mira, tengo alguna pregunta que Eso son. hacerte, y es, esos porcentajes de ayuda, en el caso de que yo haga una rehabilitación energética, cambiando la envolvente, cambiando los cerramientos, si pongo la aerotermia, además cambio la caldera por una aerotermia, ¿tengo un porcentaje diferente de ayuda? Sí, además eso es muy interesante. Y eso ahí yo creo que los técnicos como prescriptores tenemos que saber manejar esta tabla. Mirar, en una vivienda en la que la cambiemos, por ejemplo, solamente las ventanas o hagamos un trasdosado, pues difícilmente voy a llegar a pasar a una B. O sea, como mucho le podríamos mejorar una o dos letras. Pero si metemos un sistema de aerotermia, no solamente tenemos posibilidad de llegar a una A, una B yo creo que garantizada con aerotermia. Si llegamos a una A, estamos hablando de que la ayuda que nos van a dar sobre la envolvente se incrementa con un 15%. O sea que ya por meter aerotermia estamos pegando un empujón a la calificación energética de la vivienda y tenemos un 15% más. Pero eso que no he podido hacer mejor demasiado hincapié, que es la actuación integrada, que tiene otro 20% más de ayuda, y que por eso podemos llegar hasta el 70, hasta el 80, hasta el 85. Esta actuación integrada se consigue si tenemos actuaciones de tipo 1 y actuaciones de tipo 2, por ejemplo, con una aerotermia. Quiere decir que a veces hay que echar las cuentas muy bien, pero que a lo mejor un solicitante que solamente esté planteándose cambiar las ventanas y que va a recibir, pues no lo sé, un 35 o un 40% de ayudas, hay que decirle, ojo, puede meter aerotermia, porque si metes la aerotermia te va a subir la ayuda a lo mejor hasta el 70 o hasta el 80%, porque tiene la actuación integrada, porque tienes a lo mejor una letra final A o una B. Y entonces no solamente te va a subir la ayuda sobre las ventanas y los envolvente, sino que también la aerotermia en sí pues tiene un 40, un 35, un 45% de ayuda en función de estos coeficientes. Bueno, pues yo creo que también es otro empujón. Oye, otra pregunta que tengo. Has dicho que el IVA, que los proyectos, que los estudios también son subvencionables dentro de la ayuda que se da. La obra civil que hay que hacer para colocar, yo qué sé, el suelo radiante, o para colocar en el forjado los equipos, si hay que hacer alguna habilitación, ¿esa obra civil también es subvencionable?
pues sí, sí, a lo mejor tampoco lo he explicado del todo bien y por eso hay que leerse este documento de preguntas frecuentes que tenemos. Al instalar una aerotermia con un suelo radiante, ¿no? Hay que hacer bastantes actuaciones en la vivienda porque no es solamente levantar un solado, es que después de levantar el solado y meter el politer que lleva y todo el suelo radiante, hay que colocar un nuevo solado. Posiblemente subamos la cota con la que tenemos el suelo, entonces las puertas no nos valgan, hay que cambiar todas las puertas, por supuesto hay que pintar toda la vivienda. Bueno, pues todas estas partidas que os estoy comentando, que son inherentes al hecho de instalar un suelo radiante, van dentro del presupuesto subvencionable, siempre que el presupuesto, el técnico que redacta el proyecto, la justifica adecuadamente. Si nosotros encontramos un proyecto en el que vemos partidas de cambio de puertas o de pintura o tal, y no sabemos por qué es, pues a lo mejor nos va a costar más, hay que pedirle una aclaración al técnico. Pero si el técnico en su proyecto motiva, oye, es que tengo que quitar el suelo y poner un suelo nuevo porque va suelo radiante, y tengo que cambiar las puertas, y tengo que pintar las casas, y de hecho, digo, tengo que pintar la casa entera, y no lo sé, alguna actuación más que vaya a ir, pues se engancha también dentro del presupuesto de la actuación subvencionable y con el mismo porcentaje de ayudas que le salga para instalar la aerotermia o la actuación, ese mismo porcentaje se aplica a todas las partidas, incluidos los honorarios. Muy bien. Yo creo que ya para terminar, Inma tiene una pregunta. Nos pregunta por el orden. Si primero se hace la solicitud y la certificación energética y luego se redacta el proyecto, si se aprueba o en qué orden. O sea, si el proyecto lo hacemos antes o después. Nos tienen que presentar todo junto. En la web se explica la documentación que hay que presentar, que es la solicitud, una solicitud de licencia de obra. O sea, nosotros tenemos que saber que al menos ha pedido una licencia de obra. La licencia definitiva, cuando el ayuntamiento la conceda, pasado 2 o 3 meses, se presentará para la parte del abono de esta ayuda. Una memoria o un proyecto, depende de lo que pida el ayuntamiento en cada caso, pues una obra más sencilla con una memoria de un técnico es suficiente en el que describa la actuación, la justificación a la normativa vigente, que es el código técnico, y un presupuesto donde aparezcan todas estas unidades justificadas y un certificado de eficiencia energética. Todo tiene que presentarse en el mismo momento. De todos modos, esto es procedimiento administrativo. Si a alguien le falta algo, se le va a requerir y va a tener 10 días para presentarlo. Pero lo ideal es que se venga todo junto. Certificado, memoria, proyecto, solicitud de licencia. Y un documento que acredite que el solicitante es titular de la vivienda. Nota simple, una escritura, un certificado de catastro. Muy ¿Vale? bien, Pablo. Bueno, pues solo me queda decirte que a lo mejor dentro de unos días te llamo para preguntarte si has notado el efecto de la difusión que hemos compartido hoy. Eso espero. Muchas gracias, A Pablo. vosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues nos ha dejado, yo creo que el listón altísimo, Pablo, porque además de contarnos algo que nos interesa muchísimo, es que lo cuenta muy bien, francamente. Ahora tenemos con nosotros a Inmaculada Rodríguez, que es técnico del Servicio Territorial de Toledo, y nos va a hablar de las tramitaciones que tenemos que seguir para instalar una instalación de aerotermia. Inma. Hola, ¿me oís? Ahí estamos. Sí, perfecto. Sí. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores la invitación para participar en estas jornadas tan interesantes. Y bueno, voy a comenzar compartiendo una presentación. Sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, pues bueno, en esta presentación voy a explicar. ¿Se ve pantalla completa también? Sí. Sí, vale, correcto. Voy a explicar brevemente el proceso de registro de este tipo de instalaciones. Un momento. Aquí, vale, que no podía pasar. Ya está, solucionado. No te preocupes. A ver, bueno, en este índice lo que voy a destacar son 5 puntos principales sobre los que voy a ir comentando a continuación.
el tipo de instalaciones que son objeto de esta tramitación, de este registro administrativo, cómo se deben presentar estas solicitudes, qué requisitos deben cumplir las empresas instaladoras, qué documentación se debe acompañar a estas solicitudes y finalmente unas conclusiones. Bueno, pues decir que los dos tipos principales los dos grupos que son objeto de este registro son aquellas instalaciones cuya potencia térmica nominal esté comprendida entre 5 kilovatios y 70 kilovatios, que requerirán de una memoria técnica. Y el certificado de instalación deberá estar suscrito por el instalador. Aquellas instalaciones que tengan una potencia térmica nominal superior a 70 kilovatios requerirán la elaboración de un proyecto y el certificado de instalación estará suscrito tanto por el instalador como por el director de obra. La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática. Inma, ¿Sí? yo creo que no está en pantalla completa porque la parte de abajo no se ve, vale, no se ve bien. vale. Pues entonces ¿Le puedes poner en voy pantalla a... completa? Porque la parte de abajo no la veíamos bien. Vale, pues... ¿Está ahora o sigue igual? Yo creo que ahora sí, no sé. Sigue igual. Sigue igual. Bueno, déjalo así. Así, sí, así, perfecto. ¿Se ve ahora? Sí, Vale, sí. vale. Inmaculada, yo creo que es el porcentaje de zoom que tienes, ¿vale? Vale, sí. Tienes que bajar un poquito, está a 130. Vale, pues... ¿Mejor ahora o...? ¡Ay! Sí. Perdón. Bueno. ¿Se ve ya completo? Falta un pelín. Si das al menos, tienes a la izquierda un menos. Si das al menos un par de veces, a lo mejor. Arriba a la izquierda, das un poquito al menos. Ahí ya, perfecto, perfecto. Vale. Pues disculpad Nada, no te la preocupes. pequeña incidencia. Nada. Bueno, pues prosigo. Como decía, a ver si puedo... Vale, como decía, el registro debe hacerse telemático por la sede electrónica. He realizado unas capturas para ir viendo de forma más clara la explicación. En el término de búsqueda, si ponemos instalaciones térmicas, nos llevará directamente a la página donde se va a proceder a este registro. Indicamos que el registro es online y llegaremos a la página del programa EDICE, que nos diferencia los dos tipos de instalaciones que hay, las que van a requerir memoria técnica y las que van a requerir proyecto. En aquellas que requieren memoria técnica, básicamente se trata de cumplimentar un formulario en el que se van a indicar los datos del titular de la instalación y la ubicación de la instalación. Es importante que la instalación esté correctamente identificada con los datos de la referencia catastral y las coordenadas. Deben indicarse los datos técnicos de la instalación, la potencia térmica nominal de calor, frío, ACS según aplique, y aportar un único fichero comprimido en el que contenga toda la documentación requerida.
como es la memoria, los cálculos, esquemas y demás. Y aquí tendrían que rellenar las fechas de las pruebas que han sido realizadas en la instalación y finalmente indicar el número de registro que tienen como empresa instaladora para proceder al diligenciado del certificado, que sería de forma automática. Para las instalaciones que requieren proyecto, pues sería similar, entrarían en la parte de registro de instalación térmica con proyecto y debería de indicarse el procedimiento que aplique. Igualmente se debe de cumplimentar el formulario indicando los datos del titular o solicitante y en caso de que la persona que realiza este registro no sea el propio titular, debe haber debe designar a un representante que también se debe de indicar sus datos en la solicitud. Se cumplimentará el resto de información, de datos de contacto que aplique y igualmente los datos referentes a la instalación térmica. El tipo por ejemplo, en caso de aerotermia, habría que marcarlo el tipo de tecnología, de combustible. Se deben de también marcar la documentación que acompaña a la solicitud de registro y aquí, ya por último, en el apartado de anexar documentos, se anexarán todos aquellos documentos que habíamos marcado anteriormente, que hemos visto en la página anterior. Aquí no es necesario que vayan todos los anexos en un único fichero. Aquí se pueden subir ficheros o archivos independientes y ya finalmente pues enviar la solicitud. Como requisitos fundamentales, evidentemente las empresas que vayan a ejecutar instalaciones deben estar habilitadas. En el caso para el diligenciado de certificados por EDICE, tienen que estar habilitadas en Castilla-La Mancha y tener un certificado digital en vigor. ¿Qué pasa con aquellas empresas instaladoras que no están registradas en Castilla-La Mancha? Es decir, que están habilitadas en otra comunidad, en su comunidad de origen, que no es Castilla-La Mancha. Pues aquí he puesto el enlace donde deben registrarse o comunicar que no son empresas instaladoras de Castilla-La Mancha, son empresas instaladoras pero no están registradas en el registro de Castilla-La Mancha. Entonces aquí tendrían que registrarse en Castilla-La Mancha aportando una declaración responsable. Y ya como a modo de resumen, indicar que para ambos tipos de instalaciones, tanto las que van con proyecto como las que llevan memoria técnica, se debe hacer una justificación de cumplimiento de exigencias del RITE en cuanto a bienestar, higiene térmico, eficiencia energética y seguridad. Además, se deben indicar las características de los equipos y de los materiales, las especificaciones técnicas, etc. En aquellas instalaciones que requieren proyecto, también debe incluirse un listado con las verificaciones y pruebas que se van a realizar durante la ejecución de la instalación y una vez se haya finalizado esta. También hay que incluir unas instrucciones de uso y mantenimiento. Entonces, básicamente lo que se trata es de justificar que con el sistema elegido
se considera que es una fuente de energía renovable y que se alcanzan los objetivos de ahorro de energía y emisiones de CO2 que establece el código técnico. Y bueno, ya como conclusión final, decir que evidentemente la aerotermia cumple con estas exigencias en cuanto a reducción de demanda energética, de consumo energético y de emisiones de CO2. Y bueno, ya por mi parte creo que es todo. Muy bien. Si necesitáis que haga incidencia en alguno de los puntos mencionados o... Bueno, yo solo me preguntaba si nos puedes decir quién puede presentar la solicitud. Bueno, la solicitud de memorias por EDICE, el diligenciado de certificados, lo tiene que hacer la empresa instaladora con su certificado digital y se produce el diligenciado automático de ese certificado una vez que lo ha presentado. Y en el caso de aquellas instalaciones que requieren proyecto, o bien lo presenta el titular de la instalación o bien lo presenta un representante que tiene que estar autorizado por con un poder de representación, puede autorizar a que presente este tipo de solicitud. Muy bien. ¿Y qué pasa si falta documentación o hay error o hay que subsanarla? Sí, bueno, en el caso de las memorias que se diligencia, cuyo certificado se diligencia en el momento automáticamente, se puede entrar a la página de EDICE, que es, bueno, aquí en esta página hay una opción que permite anular los certificados que no sean válidos porque se ha detectado que hay un error, entonces no hay ningún problema, se puede anular y volver a presentar el certificado correcto. En el caso de aquellas instalaciones que se han presentado con proyecto, pues se puede anexar entrando con el número de registro que nos ha facilitado la aplicación al realizar esta solicitud, se puede entrar al expediente y añadir nueva documentación. Muy bien. Pues muchas gracias, Inma. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues ya solo me queda anunciarles un poco la convocatoria de mañana. Mañana tendremos 5 ponencias. Una de ellas será totalmente novedad, novedad en todas las jornadas que hemos venido haciendo, que será una reforma de una vivienda en el casco histórico de Toledo. Además, tenemos la oportunidad de que nos lo cuente Jesús Corroto, que es el nuevo gerente del Consorcio de Toledo. Así que es casi un privilegio, ¿no? Yo creo que le nombraron después de que se alistó como ponente de estas jornadas. Así que eso lo podemos llevar con orgullo. También tendremos la oportunidad de contar con una empresa, con un experto en aerotermia, que además se llama Aeroman, con ese nombre, como no van a poder venir mañana a conocer a Aeroman, que ha hecho desde 2006 infinidad de viviendas y nos va a presentar una que es muy novedosa, que tampoco hemos contado nunca hasta ahora, que es una vivienda que ha instalado, además de aerotermia, una rehabilitación en una aerotermia y una instalación fotovoltaica. Y además la ha monitorizado, porque esas instalaciones hay muchas, pero no monitorizadas. Entonces va a poder traer los registros y contarnos su experiencia de esta en concreto. Y también nos vamos a contar con la experiencia de un secadero de jamones en Trevelez, que cambió su instalación de caldera por una aerotermia y cómo ha funcionado y ha ampliado la instalación, cómo ha mejorado el proceso de curado. También nos vamos a hablar, que esta tampoco se ha presentado nunca, es una granja de porcino en Abades, en Segovia. Ya hemos presentado otra en Andalucía, en la jornada de Andalucía, pero no fue esta, fue otra instalación diferente. Es un sector que en Castilla-La Mancha tiene mucho tirón, el sector del ganado porcino, y sabemos que el mundo del instalador tiene una oportunidad ahí muy grande, porque son instalaciones pequeñas, rápidas de cambiar, y normalmente las instalaciones térmicas que suelen tener son tremendamente ineficientes.
Y luego, por último, bueno, por penúltimo, sería una sustitución. Esta es yo creo que una de las novedades más sorprendentes de mañana, además de la del patrimonio histórico en Toledo, que es una fábrica de quesos en Manzanares. Es la primera vez que se cuenta, en ningún lugar hemos conocido que se cuente un caso en España, un caso de fábrica de quesos como esta, que es enorme, un secadero. Y es una máquina, además, fabricada en España por un fabricante español, Keiter, que nos sorprenderá, que estamos hablando de máquinas diseñadas ad hoc de más de 400 kilovatios. Es otra dimensión, pero es bueno que hoy tengamos esa visión también, no solamente la autonomía doméstica, sino hasta dónde puede llegar la electrificación del calor. Y por último, nos hablarán dos compañeros de ITECAM de la vivienda nueva, y de cómo está, y el Passive House, de cómo está evolucionando la instalación de equipos de aerotermia en toda la vivienda nueva. Así que nada, muchas gracias a todos por participar, por estar hasta aquí. De nuevo, dar las gracias a Esther y a Domi, que han estado súper pendientes de todo, que sin ellas hubiera sido imposible organizar estas jornadas, y agradecer al Colegio de Arquitectos y al Consejo de Colegios de Ingenieros su apoyo en la jornada, su implicación, porque varios de los ponentes son recomendados por ellos, y a FEC, que también se ha involucrado mucho con los fabricantes, y lo veremos mañana. Pues muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde y que disfruten del día de hoy. Gracias.